Buenas a todos, ¿cómo andan? Vamos a realizar un nuevo video para ustedes, una nueva investigación que me pareció interesante reflexionar en base a las consultas que vamos teniendo y las preguntas que nos van realizando dentro de los cursos y también por mail. Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante que es por qué existe la mentira y los posibles efectos en el cuerpo. Vamos a hacer un análisis desde el punto de vista de la nueva medicina germánica y vamos a tratar de averiguar juntos a ver el porqué de la mentira, ¿sí? Me parece importante analizar y entender algunos puntos en primer lugar. Por un lado, tenemos que decir que la mentira existe, pero la mentira en realidad no es lo que nos contaron. Si vamos a hacer un análisis totalmente objetivo de lo que es la mentira, ¿sí? Si nos ponemos a analizar la mentira, habría que ver el porqué de la mentira y qué es lo que genera. A raíz de muchas consultas hemos visto que la mentira desencadena una serie de conflictos, te deja sumergido en otros y te profundiza nuevos conflictos. Por ejemplo, si vos tenés una situación dramática en la cual ocurrió una situación, vamos a hacer de cuenta que te habían prestado el auto para salir y vos lo chocás o te lo roban y vos volvés a tu casa y no lo contás. ¿Cómo te vas a sentir? Primero tuviste un ataque, ¿verdad? Fue una situación dramática que vino de frente, tuviste un DHS de miedo frontal que te generó ansiedad, después te empezaste a preocupar con el miedo en la nuca, ¿sí? Ese conjunto de conflictos te genera la ansiedad y los ataques de pánico. Entonces pasan varios días, vos no decís nada, ves a tus papás, cada vez estás más ansioso, cada vez con más ataques de pánico, ¿sí? Y mentís. Y mentís. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ocultas la verdad. O la exagerás o la reducís. Ahora vamos a ver qué es la mentira en realidad. Que no es solamente el ocultamiento de la verdad o distorsionado. La mentira tiene otros análisis también. Pero se va entendiendo el porqué de la mentira. Porque ocurrió una situación que vino de frente y la necesidad de la mentira es que tengo miedo de lo que pueda ocurrir. ¿Sí? Vamos a analizar desde el punto de vista de la nueva medicina germánica qué vendría a ser lo que llamamos mentira o la mitomanía, ¿sí? En primer lugar, quiero saludarlos a todos porque yo arranco, termino la consulta y me quedo muy contento con mucha energía y quiero compartir con ustedes los análisis que voy haciendo. Gracias a todos los que nos van escribiendo, que realmente nos ayudan a continuar con este camino que es bastante difícil de entender, de profundizar, para quitar los dogmas con los cuales venimos instalados y poder pasar a un nuevo paradigma que nos cambia la vida. Entonces, vamos a continuar ahora. La mitomanía existe, ¿sí? Y en nueva medicina germánica nosotros sabemos que corresponde a lo que llamamos una constelación esquizofrénica, ¿sí? La constelación esquizofrénica, estamos hablando de un estado de manía y depresión constante donde se va penduleando, dependiendo qué conflicto se active y qué conflicto se reduce, un estado hormonal distinto donde la persona cambia el comportamiento de la manía a la depresión constante o de la depresión a la manía, siendo diestro, siendo zurdo, siendo diestra, siendo zurda. Hay que analizar la lateral biológica, el estado hormonal de la persona, muchas cosas. Entonces, vamos a dar un pequeño resumen y después lo analizamos en profundidad. ¿Sí? La mitomanía corresponde siempre a una constelación esquizofrénica, donde hay un conjunto de conflictos, ¿sí?, activos, que no quiere decir que porque tenga 3 conflictos voy a tener una constelación. La constelación es una combinación específica, así que abre un candado. ¿Sí? Vos no abrís el candado con cualquier código, tenés que tener un número específico. Cuando das en el código, abrís un candado. Múltiples candados tienen múltiples códigos, ¿sí? Por eso las constelaciones no son con todos los conflictos que hay, son algunos que se van generando cambios en el comportamiento de la persona. Obviamente también la constelación cerebral reduce las lesiones que hay en los conflictos biológicos. Esa es la idea de la constelación del cerebro, evitar que haya una lesión más profunda en el órgano, hasta que la persona pueda resolver el conflicto si es que puede resolverlo. Entonces decimos que ocurre en la mitomanía una constelación cerebral, donde se afectan de alguna manera 2 relés en el cerebro que se los voy a mostrar ahora en breve. Uno es el relé de la mucosa rectal y otro es el relé de lo que es la mucosa de los bronquios. Hay que analizar primero si sos diestro, si sos zurdo, hombre o mujer, para entender cuál es el primero que vas a poder afectar y cuáles son los conflictos que activan esos relés, ¿sí?
En la nueva medicina germánica, ¿sí? La persona mitómana, ¿sí? No siempre está mintiendo, ¿sí? Porque esto hay que entender, hay que profundizar un poco más en la mentira. Generalmente solo tiene, de alguna manera, una facilidad enorme, ¿sí? Y una fluidez tremenda para expresarse, ¿sí? Entonces puede escribir libros todo el tiempo, puede generar un montón de charlas, puede atraer gente, puede, bueno, tiene una capacidad enorme elocuente, ¿sí? Es muy fluida y es muy fácil. Eso se debe a la constelación, a la adaptación que tiene, porque en realidad los programas biológicos son mejoras, ¿sí? Por eso en el nuevo paradigma jamás vamos a hablar de un error, de una enfermedad, o de erradicar una bacteria, o de eliminar un edema o una inflamación, porque no tiene sentido, porque son todas mejoras orgánicas. El que intente apagar o aminorar o disminuir, lo único que va a estar haciendo es atentar contra tus propios programas biológicos y no entender lo que está ocurriendo en el cuerpo. Entonces, en esta mitomanía, ¿sí? Donde la persona no siempre está mintiendo consuetudinariamente, ¿sí? Esa palabra interesante, generalmente tiene una gran facilidad y fluidez en la expresión oral, ¿sí? O a veces se escribe con mucha facilidad. Por lo general todo lo que dice es verdad, ¿sí? La persona mitómana puede a veces exagerar, hasta puede embellecer o energizar todo lo que está diciendo, poner una energía enorme sin traicionar la verdad. En el viejo paradigma nos referimos siempre a una persona que integra la capacidad de mentir en cómo actúa, sus actitudes, su conducta, en su rutina diaria, ¿sí? Esto de alguna manera es un pequeño ejemplo como para entender a dónde vamos con la verdadera mitomanía, que es la constelación de la mitomanía, que no siempre es ocultar la verdad, ¿sí? Puede ser embellecerla, puede ser hablar directamente de la verdad, pero con más fuerza, con más energía, embellecerla, exagerarla, ¿sí? O disminuirla, ¿sí? Eso vendría a ser la verdadera constelación de la mitomanía. Y vamos a tratar de entender por qué. Pues yo ya les di un breve ejemplo al inicio que se entiende perfectamente el porqué de la mitomanía, ¿sí? Obviamente por un miedo. No hay ninguna duda de eso. Y ahora lo vamos a analizar desde el punto de vista de la nueva medicina. Pero hay que entender también que generalmente los DHS o los conflictos biológicos o los choques biológicos que desencadenan la constelación de la mitomanía, ¿sí? Por lo general ocurrieron en un contexto de mentira, ¿sí? ¿Por qué? Porque tuve la necesidad de mentir porque la situación que se me venía de frente, ¿sí? Me asustaba y no sabía lo que podía llegar a pasar. Entonces ahí viene la primera. Entonces me empiezo a enredar en un círculo donde cada vez el drama aumenta más, el miedo aumenta más y yo termino tergiversando la realidad. Es importante entender esto, ¿sí? Porque ahora vamos a ver que es un mecanismo de protección la mentira. Porque si yo estoy evitando que alguien se entere de algo que para mí va a ser lesivo, que me puede llegar a responder de una manera que no me gusta, que me puede llegar a lastimar, que se puede llegar a enojar, que se puede llegar a separar. Entonces es un mecanismo de protección la mentira. Hay que entenderla en profundidad. En el pasado, la persona, ¿sí? Por lo general, ha dicho la verdad y ha tenido efectos negativos, traumáticos, ¿sí? Que le generaron esos rails. Entonces, cuando va a decir la verdad de nuevo, se acuerda de lo que ocurrió en el pasado, su cerebro lo protege, le dice, no digas esto porque acordate lo que te pasó, entonces automáticamente miente. Pero ¿cuál es el problema? Que al mentir, entra en un círculo vicioso donde no puede salir del conflicto y empieza a aumentar la ansiedad y empieza a aumentar la paranoia y con el conjunto aparece el ataque de pánico. ¿Sí? Entonces se va metiendo en un laberinto que después no puede salir. Y obviamente si después va al médico, lo medican, esto que lo otro, no sale nunca más. Entonces, es importante entender que esta forma de ansiedad implica siempre miedos y que si hay una mentira, una mitomanía, una tergiversación de la realidad, en realidad es un mecanismo de protección. ¿Sí? Hay que ir bien a la base. Y siempre la base de la ansiedad, siempre se va a ver a un miedo frontal. Siempre. Donde la persona no ha podido evitar un peligro que se le venía de frente, ¿sí? Era inevitable y le impactaba. Y además tenía una pérdida de control sobre esa situación. Bueno, obviamente un solo evento puede provocar esa situación, sí, eso no hay ninguna duda. Así que vamos a rápidamente investigar este análisis en nuestra brújula. ¿Sí? Yo les quería hacer una breve introducción, pero yo acá lo dejé anotado recién mientras les iba contando.
Sepan entonces que el origen de la mitomanía, ¿sí?, se debe siempre a una constelación de la mitomanía, ¿sí?, que son dos DHS. Uno que pertenece a la mucosa de los bronquios y otro que pertenece a la mucosa rectal. Esta combinación abre la mitomanía, el candado de la mitomanía, ¿sí? Esto es importante saberlo. Pero obviamente para llegar a la mitomanía yo tengo que haber vivido otra situación, una situación de miedo frontal, como el ejemplo que puse al principio. Ocurrió algo, no lo pude evitar y no quiero que alguien se entere, porque si se entera ya en el pasado me retó, me castigó, se separó y si vuelve a pasar me va a volver a hacer lo mismo. Entonces ese mecanismo de protección me hace mentir o tergiversar la realidad, ¿sí? La exagero, la disminuyo. Bueno, hasta ahí vamos, perfecto. Acá tenemos que saber también que los conflictos que están implicados dependen del sentir según el sexo, la lateralidad biológica y el estado hormonal, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, si nos vamos a una tomografía axial computarizada de lo que es, a un corte axial, de lo que es la corteza cerebral, ¿sí?, yo ya les dejé marcada la constelación de la mitomanía, ¿sí? Me faltó agregarles acá. Constelación vamos a llamarlo de la mentira. Entonces, o mitomanía, ¿no? Esa necesidad compulsiva, que quiere decir que aparte dice mitomanía, manía, ¿sí? Y mito, no estoy seguro si viene de miedo, pero sería de alguna manera un miedo y una manía constantes que tiene, ¿sí? Entonces, obviamente miento, la manía de mentir sería, ¿no? Mitomanía, obviamente, pero a lo que voy es, acá en esta constelación habría que agregarle mitomanía depresión. ¿Por qué? Ahora se van a dar cuenta. Está mal llamar solamente mitomanía, porque no es correcto. ¿Por qué? Obviamente acá hay que evaluar si sos zurdo, diestro, hombre o mujer. Acá cambia totalmente cuáles son los conflictos, cómo lo vas a vivir esta constelación. Pero vamos a hacer de cuenta que estamos hablando de un hombre diestro, ¿sí? Un hombre diestro que afecta en primer lugar los conflictos de choque territorial en estado hormonal normal, el lado derecho del cerebro en la corteza cerebral. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en este lado derecho? En primer lugar, tiene que tener, porque si no, no va a poder llegar a la mitomanía nunca, un ataque frontal que va a afectar los arcos branquiales, ¿sí?, con esa ansiedad. Entonces vamos a hacer cuenta que el chico tiene 17 años, le pide el auto al papá, el papá le dice un montón de veces que no, porque la mamá tiene miedo de que choque, de que se alcoholice de noche, el nene muy responsable, como buen diestro, ¿sí?, muy responsable, sale a la noche, no se alcoholiza ni nada, pero está andando por la autopista y de repente lo chocan. El choque se viene de frente, pero ¿cuál es la otra situación que se viene de frente y que no puede evitar? Volver a su casa, contarle a su papá que lo chocaron a las 3 de la mañana en medio de la autopista. Lo primero que va a pensar es que estaba alcoholizado, ¿se entiende? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer para protegerse? Obviamente, además de sufrir este miedo frontal, después se viene otra situación que es una amenaza en el territorio, donde mi papá o mi mamá me va a amenazar con el regaño, con la prohibición, con el castigo. Acá se afecta la mucosa de los bronquios en estado hormonal normal del hombre diestro, ¿sí? Y vamos a hacer de cuenta que en base a de alguna manera, este choque biológico de amenaza en el territorio, ¿sí?, la persona sigue viviendo otros conflictos, pero no le cuenta al padre y a la madre por miedo de que lo chocaron. Inventa una situación distinta para que no se le venga el miedo. Pero él ya sabe que la verdad es la verdad y en algún momento va a aparecer. Entonces tiene la ansiedad activa a flor de piel, con la amenaza de que si se entera de la verdad, obviamente le va a impactar ese choque biológico y va a sufrir las represalias de la verdad. ¿Qué es lo que él cree? Por ahí el padre lo entiende, por ahí no lo entiende, ¿sí?, pero él cree que la reacción va a ser la peor, por eso se protege. Vamos a hacer de cuenta que sigue viviendo situaciones dramáticas y después el hombre diestro vive un conflicto de lo que podemos llamar rencor en el territorio porque le quitaron algo, ¿sí? Porque obviamente para llegar a la mucosa del recto, que está del otro lado, ¿sí?, del cerebro, primero tiene que afectar el relé que está del lado derecho del cerebro, uno por lo menos, ¿sí? En este caso vamos a hacer de cuenta que afectó el relé de la mucosa de los bronquios y después encima tiene rencor en su casa. ¿Por qué?
porque él cree que si su papá se entera y su mamá no le van a prestar más el auto. Y él en realidad hizo las cosas bien. Ahí está afectando la vesícula biliar, la curvatura menor del estómago y los conductos pancreáticos en este relé que está acá, que lo marco chiquitito. Y vamos a hacer de cuenta que después sufre otro conflicto biológico. Acá, durante la fase activa de estos choques, en la mucosa de los bronquios, en la vesícula biliar y demás, la persona, el hombre diestro, se deprime. Estamos haciendo obviamente solo el análisis del hombre diestro porque sería bastante complejo hacer los 4, ¿sí? Pero vamos con el hombre diestro. Entonces el hombre diestro se deprime, obviamente se potencia el foco de Hammer, se levanta la depresión del lado izquierdo y el hombre diestro está deprimido. Pero de repente vive otra situación donde vamos a hacer cuenta que ocurre otra situación, no sé. El padre le presta plata o le dice que vaya a pagar la boleta y le roban en la calle y el hombre diestro, como es eficiente y responsable y siempre quiere hacer las cosas bien, no quiere contar que lo robaron o que lo perdió porque no quiere mostrar que de alguna manera fracasó, ¿no? Tiene que siempre el hombre diestro mostrar el ejemplo. Y entonces, ¿qué hace? Nuevamente un nuevo ataque frontal, una nueva recaída, ataque frontal de que otra vez me va a volver a regañar, ¿no? Una recaída en la amenaza en el territorio y vuelve a tener otro conflicto de rencor en el territorio, pero antes de tener el rencor en el territorio va a aparecer la constelación en la mucosa del recto, ¿sí? Para que no se afecte en profundidad el rencor y que no aumente la lesión. Entonces ahí aparece la constelación cerebral. Esto es un ejemplo que estoy poniendo, ¿sí? Pueden ser miles de situaciones. Entonces, ¿qué ocurre? Para que la úlcera de lo que es la vesícula biliar, de los conductos pancreáticos y la curvatura menor del estómago no aumente, aparece la famosa constelación. Entonces, ¿qué ocurre? Yo estaba deprimido, el hombre diestro, ¿no? Estaba deprimido en esta situación. De repente vive un conflicto de rencor en el territorio y vive un segundo conflicto de rencor en el territorio que lo vive ya como un conflicto de identidad. Ya no sabe bien si es eficiente y responsable, si es el ejemplo o si no está haciendo el ejemplo, si está haciendo las cosas mal. Él creía que las hacía bien, pero las está haciendo mal, y con esto profundiza y activa la constelación de la mitomanía. Y a partir de ahí, dependiendo del conflicto que se acuerda, va a activar la manía o la depresión. Se activa este conflicto de la izquierda, que es el segundo que vivió, de la identidad. De alguna manera lo que va a ocurrir es del rencor de la identidad, ¿no? Del rencor con identidad, lo que va a hacer es levantar su manía y se va a ir para acá arriba. Y cuando se acuerde del primer conflicto de rencor, lo que va a hacer es aumentar la depresión. Entonces va a estar penduleando, dependiendo del conflicto que se acuerde, de izquierda a derecha, derecha a izquierda, aumentando la manía o aumentando la depresión, pero dejando el conflicto, entre comillas, en balance, donde nunca lo resuelve y siempre está en constelación, ¿sí? Esos son programas biológicos. Además, la mucosa del recto, ¿cómo te vas a dar cuenta si la persona también tiene la mitomanía? ¿Por qué? Y porque por más que con la constelación se reduzca la lesión en el órgano, en la mucosa del recto una pequeña hemorroide vas a tener como mínimo, ¿sí? Entonces ahí ya te das cuenta. Si la persona es muy mentirosa, más que crecerle la nariz, lo que le va a crecer es el hemorroide, ¿sí? Pero bueno. Y obviamente también los problemas en los bronquios, eso está siempre. En el hombre zurdo funciona al revés, primero el conflicto de rencor y después el conflicto de amenaza con susto, ¿sí? Porque para llegar acá tiene que tener susto también. En la mujer diestra funciona igual que en el hombre zurdo, pero con conflictos distintos. Primero en el conflicto de identidad de la mujer, ¿sí? Donde aumenta la manía, y después el conflicto de susto en el territorio, que primero afecta a la laringe y después afecta los bronquios con susto con rencor. Y en la mujer zurda al revés, va a afectar primero los bronquios con un susto en el territorio y después va a afectar la mucosa del recto con un susto en el territorio y un rencor en el territorio, ¿sí? Bien. Espero que les haya quedado claro, es bastante complejo, pero me pareció interesante que entiendan un análisis más profundo de la corteza cerebral, de cómo de alguna manera somos el efecto hormonal de lo que vamos generando en base a nuestros actos, a nuestros efectos. Y ni hablar la cantidad de conflictos que esas situaciones me pueden llevar. ¿Por qué? Porque obviamente yo empiezo a mentir, empiezo a exagerar, distorsiono la verdad, sé lo que digo no es real, no me lo trago, puedo tener un problema en la faringe. No lo digiero, puedo tener una acidez estomacal, me agarra más rencor, me agarra más miedo, entonces profundizo otros conflictos biológicos y depende de cómo los viva, voy a generar múltiples conflictos y múltiples adaptaciones orgánicas.
Así que acá lo que hay que resolver es la situación de base. ¿Cuál es la situación o cuál es el miedo que tenés de no poder decir la verdad? ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, en realidad no lo sabés, lo estás suponiendo, hay que ir a resolver la situación y desarmar la constelación. Al desarmar o el de la mucosa de los bronquios o el de la mucosa rectal, la constelación de la mitomanía desaparece, la persona deja de mentir, exagerar, reducir o ocultar. Espero que les haya servido. Yo ya por hoy estoy un poco cansado de la consulta, la verdad que me dejó un poco agotado. Sepan siempre que estamos acá acompañándolos, vamos a seguir profundizando en la nueva medicina germánica. Sabemos que es bastante complicada, que es un nuevo paradigma, que es difícil de entender, pero bueno, de a poquito estamos tratando de que la puedan directamente tragar y digerir, ¿sí? Para que no tengan que ni masticar. Eso estamos haciendo el trabajo nosotros. Y recuerden también que en la web awakeningproject.com, si están interesados en formarse y aprender la nueva medicina germánica, pueden entrar en formación y aquí tienen los cursos de nueva medicina germánica, ¿sí? Le hacen clic y aquí están. Y lo pueden adquirir de todas partes del mundo sin problema, vía PayPal, fuera de Argentina y en Argentina solo con Mercado Pago. Y pueden tomar turnos o sesiones de nueva medicina germánica y hacer clic en sesiones para pedir su turno. Hay turnos normales, turnos urgentes también. Gracias por haber compartido este ratito y por seguir mandándonos esos mensajes lindos que nos motivan a seguir adelante. Les mando un gran abrazo y espero que hayan disfrutado de este video que con tantas ganas realicé para ustedes. Nos vemos, gente.